enteraste por un informe de la ONU? Entonces, en los últimos 30 años, ¿el mundo vive una nueva era de conflictos? ¿A qué te refieres? Entonces, aunque han disminuido los muertos por guerras internacionales, están aumentando los conflictos internos y regionales, pero con más violencia. ¡Ay, qué terrible! Chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, Mireya. Oigan, hablé con una integrante de Amnistía Internacional. Me comentaba que apoyan a poblaciones que enfrentan conflictos armados y son intermediarios en las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados. Por favor, más despacio. ¿Dónde trabaja tu amiga? ¿No has oído hablar de Amnistía Internacional? Es la organización defensora de derechos humanos más grande del mundo, integrada por más de 10 millones de personas en 150 países. Pues hoy nos vamos a concentrar en el tema de la conflictividad internacional, es decir, conflictos entre países. Comiencen a recabar información en internet. Bueno, yo los veo al rato en la redacción. Si tienen alguna duda, me buscan. ¿Va? Claro. Vale. En la llamada telefónica de Mireya, dijo que hay una tendencia de aumento de los problemas internos en muchos países. Hay casos de 2 o más grupos de rebeldes peleando contra un gobierno. Por ejemplo, en Camerún, hay varios grupos luchando contra el ejército del gobierno. Lo peor es que las víctimas son los pueblos que tienen que huir. ¿A dónde van? A las ciudades vecinas donde también hay violencia. Es una cadena de problemas. Concentrémonos en conceptos clave como conflictos humanos, conflictos internacionales, derechos humanos, el papel de los organismos internacionales en los conflictos y la búsqueda de la paz. Mira, Frida, encontré que un conflicto armado internacional se desarrolla entre fuerzas armadas de 2 o más países, o también cuando es un conflicto armado entre un estado y un pueblo dominado o ocupado por extranjeros. Al ser internacional, se debe resolver bajo los criterios del derecho internacional en 2 aspectos principalmente: la guerra y el derecho humanitario. Un conflicto armado interno ocurre dentro del territorio de un país, entre las fuerzas armadas del gobierno y las de disidentes. El derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de la guerra, interviene para confirmar si se trata de un conflicto armado. O sea, en el conflicto armado interno, al menos una de las partes confrontadas es un grupo armado que no es del gobierno. Pero ¿por qué en un conflicto interno interviene el derecho internacional humanitario? Porque tiene como objetivo poner límites a la guerra, ya sea interna entre países, y es monitoreado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Va un breviario cultural. La Cruz Roja Internacional fue fundada en 1864. Al principio tuvo representantes de 16 países europeos y observadores de Estados Unidos. Ha estado en actividad por más de 150 años y su primera actividad fue atender a los heridos de guerra, sin importar de qué lado pelearan. Y haciendo un poco de historia, bueno, más bien consultando una página, en el siglo XX estallaron las 2 guerras mundiales. Al terminar la segunda, en los años 50, comenzó la Guerra Fría, que se prolongó casi 40 años. En ese tiempo, los conflictos internacionales se caracterizaron por una división del mundo en 2 bloques: el capitalista y el comunista. La Guerra Fría no se peleó nunca en un campo de batalla, fue más bien una fuerte competencia entre los países líderes de estos 2 bloques, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí. La competencia se centraba en quién disponía del mejor armamento y con ello tener el poder y la fuerza para amenazar al bloque rival. Además, competían para jalar para su rebaño a más países. La humanidad vivía el temor permanente de un ataque nuclear. Me contaron mis abuelos que el ambiente político internacional era tenso, acompañado de controversias políticas e ideológicas. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, ante el fracaso del proyecto comunista de la República Democrática Alemana, entre 1990 y 1991, comenzaron a independizarse las 15 repúblicas de la Unión Soviética hasta que se desintegró el Estado socialista más grande del mundo y se declaró su disolución. Esto marcó el fin de la Guerra Fría. Tengo una pregunta para Mireya. Entonces,
¿Cuáles son las causas de los conflictos internacionales después de la Guerra Fría? O sea, a partir de los 90. Hola mis niños, ¿cómo están? ¿Cómo van? Nos preguntábamos qué conflictos internacionales se suscitaron después de la Guerra Fría. ¿Y cuáles fueron las causas que tuvieron si ya había terminado la competencia internacional por el control militar del mundo? Bueno, miren chicos, a partir de 1991 los conflictos mundiales se han caracterizado por la competencia para controlar los recursos naturales y de ahí el reparto de poder y de la riqueza mundial, como lo explica José Abu Tarbush. El mapa actual de la conflictividad internacional se basa en la concentración de recursos y fuentes energéticas, sin importar las fronteras políticas. Entonces, Mireya, ¿solo se debe a la explotación de los recursos naturales o hay otras razones? Bueno, el cambio climático agrava la escasez de recursos y genera tensión entre algunos países, como el caso de Egipto, que ve un problema de escasez de agua en el Nilo por una presa que existe en Etiopía. Entonces amenaza con atacar a su vecino. ¿Y este tipo de situaciones están sucediendo en muchos lugares del mundo? Sí, sobre todo en África, luego Asia, Medio Oriente y Latinoamérica. Aunque no se sabe con exactitud la cantidad de violencia relacionada con el cambio climático, es claro que el aumento de calor, de lluvias extremas, de la elevación del nivel del mar, la escasez de agua y la competencia por tener estos recursos están generando conflictos que agravan las crisis humanitarias que ya hay en muchos países. ¡Qué tristeza! Leí que 2016 fue el año con más países afectados por conflictos internos desde 1996. También que en los últimos 30 años han aparecido otras formas de violencia como terrorismo, delincuencia organizada, violencia urbana y doméstica. Por esto han aumentado los homicidios. Sí, Alfredo. Recuerdo una noticia que me impactó. Fue en 2017. Hubo casi 500,000 de víctimas de homicidio por la delincuencia organizada, la violencia urbana y la doméstica, mientras que las víctimas por conflictos armados activos eran 89,000 y por terrorismo fueron 19,000 muertes, aunque estas cifras bajan año con año. No había escuchado sobre esto. Es que los actos de violencia masivos acaparan más las noticias que las muertes cotidianas. Espérenme tantito. Mireya, hablaste de violencia doméstica y urbana, o sea que entre las 500,000 víctimas hay mujeres y niñas. Sí, Frida, no tengo el dato exacto de cuántas víctimas. Lo que sí te puedo decir es que el 58% de estas personas fueron asesinadas por algún miembro de su familia. Las guerras son horribles, pero me parece más dolorosa la violencia doméstica. A mí también, Alfredo. Hay que entrevistar al doctor Leopoldo González Aguayo. Él es profesor y académico de la UNAM, experto en asuntos de geopolítica y geoestrategia. Doctor, ¿cómo podemos entender y sintetizar el concepto conflictividad internacional? La conflictividad internacional pues, es un acumulativo de problemas, de intereses que han venido sucediéndose a lo largo de muchísimo tiempo, y para justamente referirnos a los problemas internacionales estrictamente hablando, pues tendríamos que pensar en los últimos 1000 años y en particular los últimos 500 años. ¿Por qué? Pues porque tendríamos que considerar que las entidades más importantes que acumularon el poder en este último medio milenio pues son los estados-nación. Estos estados-nación no existían anteriormente, difícilmente se puede hablar de ellos, aunque sí había muchísimos elementos que podían ser considerados parte del estado-nación. Pero estrictamente hablando, los estados-nación pues nacen a partir del siglo XVI, XVII, y en el siglo XVIII pues se confirman esas entidades. Entonces, esos son los que, habiendo nacido con distintas fórmulas, grupos
acumulación de poder, dan lugar a las fricciones que a su vez llevan a la conflictiva y por supuesto a la conflictiva internacional. ¿Cuál es la importancia de los organismos internacionales en los conflictos y el papel que ha tenido México? El papel de los organismos internacionales para evitar los conflictos le atribuye esencialmente a la Organización de Naciones Unidas, la que nació en 1945 y vigente hasta nuestros días. Esta organización ha acumulado bastante experiencia respecto a los conflictos, pero tiene un problema de origen. No puede acumular el poder suficiente para imponer la paz a los actores conflictivos, especialmente a los Estados-nación. ¿Nos puede hablar sobre las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU como mediador de algunos conflictos? Ese papel lo han podido realizar desde hace muchísimo tiempo. Las Naciones Unidas se ocuparon del problema del nacimiento de Israel en medio del espacio de los países árabes, en medio del espacio de Palestina. Entonces, ahí siguen vigentes, pero no pueden evitar los problemas de las continuas fricciones y guerras entre el mundo israelí y el mundo árabe. Otros ejemplos, pues en la misma península de Corea, las Naciones Unidas trataron de repeler la agresión que realizó Corea del Norte y la República Popular China sobre Corea del Sur. Si bien eso era un asunto mucho más alto y profundo, entonces no fueron capaces de detener ese conflicto, pues no. ¿Cuál es el origen y significado de la geopolítica y de la geoestrategia? El pensamiento geopolítico estratégico, la estrategia y la geopolítica necesariamente van juntas. El pensamiento geopolítico estratégico es muy antiguo. Se dio en todas las regiones del planeta donde existieron culturas significativas y avanzadas, refiriendo pues a los rosario de ciudades que poblaron lo que hoy es Irak, Irán, Turquía, Siria, Israel y Palestina, y el norte de África, el noreste de África con Egipto. Simultáneamente, en América teníamos que considerar a Mesoamérica y la región andina, llena de culturas espléndidas. Entonces, estas culturas espléndidas, sus dirigencias se rigieron con criterios geopolíticos estratégicos. Cada 3 segundos, alguna persona sufre desplazamiento forzado, más o menos el tiempo que te lleva a escuchar esta frase. Esto se traduce en 20 personas desplazadas cada minuto. En Sudán del Sur, 2.86 millones de personas han sido desplazadas como consecuencia de persecución, violencia o violaciones a derechos humanos. En Siria, hay 6 millones de personas desplazadas dentro del país a causa de la violencia. Hay 24 millones de personas de Yemen que necesitan comida, asistencia sanitaria y refugio. La mitad, es decir, más de 12 millones, son niños y niñas.
Actualmente hay 79 millones y medio de personas desplazadas por persecución, conflictos, violencia o violaciones de derechos humanos. 2020 fue marcado por la pandemia, pero ni el COVID-19 logró parar las guerras. A continuación se mencionan los conflictos activos en 2021, la mayoría en África, pero también en países de Asia y de Latinoamérica. En Camerún hay grupos luchando contra el gobierno en la parte oeste desde 2017. Y en el norte hay otros conflictos con grupos yihadistas. La ONU dice que 4 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Etiopía. El gobierno lanzó una ofensiva militar contra el Frente de Liberación Popular de Tigray, que es un partido político de pensamiento nacionalista étnico. Mozambique. Habiendo fuertes daños provocados por los ciclones, se suma la violencia e inseguridad en varias regiones del país y el incremento del número de desplazados internos. La ONU estima que el conflicto afecta a 1.3 millones de personas. Marruecos. Tras casi 30 años de alto al fuego, en octubre se rompió el acuerdo entre el gobierno marroquí y el Movimiento de Liberación Frente Polisario, que lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Sahel. Esta zona africana está marcada por la presencia de milicias y grupos terroristas, especialmente en Nigeria. La violencia y los efectos del cambio climático están provocando el aumento del desplazamiento interno de miles de personas. República Centroafricana. Para detener la violencia iniciada en 2012, se acordó realizar elecciones y consolidar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y 14 grupos rebeldes hace 2 años. Pero 6 de estos grupos comenzaron una nueva rebelión. Medio Oriente. Hay 2 importantes y largos conflictos, Israel-Palestina y Afganistán, que se han traducido en miles de muertes y un gran número de desplazados de manera permanente desde hace décadas. Siria. El conflicto comenzó hace 10 años. La ONU estima que 8 de cada 10 sirios viven en condiciones de pobreza y 5.5 millones de sirios han buscado refugio en países vecinos. Los refugiados son casi 1/4 parte de su población. Yemen. Desde hace 6 años inició una guerra civil a consecuencia de un golpe de Estado que dividió en 3 partes el país. Las cifras de desnutrición infantil se han disparado. Se calcula que el 80% de la población necesita ayuda humanitaria. Ay, chicos, yo sé que toda esta información es muy dura y difícil de asimilar. Sin embargo, recordemos que también se han creado instituciones que nos hacen ver el lado generoso, inteligente y sensato de los seres humanos. ¿Cuáles instituciones, Mireya? Ustedes mismos comentaron de Amnistía Internacional, que tiene una gran cantidad de voluntarios y donantes por todo el mundo. También la Cruz Roja, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ONU Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones, entre muchas otras. De veras, mi amiga que trabaja en la Cruz Roja Internacional nos puede contar algo de lo que se hace para apoyar a las víctimas de todo esto. Ahora pienso, ¿qué pasaría si en una guerra no existiera una parte humanitaria e imparcial? Sería aún más horrible. Por eso en una guerra o en conflicto armados también hay obligaciones jurídicas. Sí, hay varias obligaciones jurídicas. Para mí las 2 más importantes son buscar la protección de las personas no involucradas, o sea, los civiles, y respetar el principio de proporcionalidad en los ataques y no lanzar ataques indiscriminados. ¿Y la ONU participa también? Sí, cuenta con un área para el mantenimiento de la paz que realiza un trabajo muy importante. Imagínense la dimensión de su tarea: restablecer el Estado de Derecho en los países que están en proceso de pacificación, la protección a los civiles, apoyar los procesos electorales y ayudar a los excombatientes. Deben de tener a muchísima gente trabajando con ellos. He visto video de un grupo que pertenece a estas operaciones para el mantenimiento de la paz. Se llaman los Cascos Azules y son para evitar más confrontación armada en zonas en proceso de paz. Además, ayudan a distribuir alimentos, vacunas, etc. Eso ya me da algo de esperanza. ¿Qué les parece si vemos un video de los 70 años de servicio de los Cascos Azules? ¿Sí?
Ya que hablamos hace rato sobre las labores de la Cruz Roja Internacional, propongo llamar a una chica que trabaja ahí desde hace como unos 15 años. ¿Les parece? Será información de primera mano. Diga. Hola, Mariana. ¿Te podemos robar unos minutos para que nos compartas sobre tu experiencia trabajando en la Cruz Roja Internacional? Claro, Alfredo. Pues el Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización humanitaria especializada en la ayuda, asistencia y protección de las personas que viven una guerra. ¿Cómo te acercaste al Comité de la Cruz Roja? Es una buena anécdota. Cuando entré a la carrera de Ciencias Políticas estaba confundida. Creí que era lo mismo derechos humanos y derecho humanitario. Entonces entré a una conferencia y ahí fue donde aprendí lo que es el derecho de la guerra o derecho humanitario. ¿Qué estudios se necesitan para ingresar a la Cruz Roja? Muchos requisitos. Se necesitan 2 años de experiencia profesional, de preferencia en el extranjero. Es obligatorio hablar francés, inglés y español, además de tener una maestría. En los conflictos, siempre los más vulnerables son los niños y los jóvenes. Por ejemplo, la delincuencia organizada los recluta para ser traficantes de droga. ¿Así pasa también en los conflictos armados? Trabajamos mucho para prevenir el reclutamiento de menores, también apoyar a los detenidos y en la búsqueda de los desaparecidos. Aunque es muy doloroso para las familias la desaparición de un ser querido, al poder encontrar su cuerpo, pues al menos saben lo que le sucedió. Esto ayuda a cerrar el ciclo del dolor y sanar la herida. Oye, Mariana, ¿y después de vivir tantas cosas duras, no te dio miedo seguir en la Cruz Roja? Sí, pero desde que me uní yo quería ir a los sitios de conflictos armados. Apenas en 2010, en mi segunda misión, me mandaron a Asia Central. Fue una experiencia dura porque las personas han sufrido una guerra interna durante casi 10 años. El derecho de la guerra suena a que los atacantes tienen derechos. Eso me confunde un poco, pues son los grupos armados los que están acabando con el Estado de Derecho. ¿Qué nos dices de eso, Mariana? El derecho de guerra se enfoca más en las víctimas y en los no involucrados. Por ejemplo, se monitorea a las partes del conflicto para ver cómo tratan a la población civil. En el caso de los heridos, todos tienen derecho a ser atendidos. También es fundamental vigilar que no haya reclutamiento de menores, que no haya violencia sexual, que no haya desplazamiento forzado ni retorno forzado. En suma, es atender la problemática de los civiles que viven en un país en guerra. Para despedirme quisiera decir a los estudiantes de educación media superior, el trabajo en la Cruz Roja Internacional es difícil, pues te mueven de ciudades y de países todo el tiempo, lo que hace complicado mantener una vida estable. Y gracias por interesarse en nuestra labor. Gracias a ti, Mariana. Cuídate. Bueno, ¿y qué conclusiones podemos sacar, muchachos? Que ya no se gestan guerras como se daban antes, de grandes coaliciones de países y con una mortalidad altísima. En la actualidad, la mayoría de los conflictos son de índole nacional, o sea, internos. Así es. Solo agregaría que en muchos casos de conflictos étnicos o religiosos, lo que hay detrás son grupos marginados políticamente, que son apoyados por compañías transnacionales que sacan provecho de las riquezas naturales del lugar. O sea, las personas que se levantan en armas son marginados del desarrollo socioeconómico en sus países, son pobres que reclaman justicia, y esto genera la inestabilidad política y económica, que a su vez resulta en desplazamientos y hambruna. Sí, por eso hay organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas, que siempre buscan soluciones de apoyo para los afectados, tanto en conflictos entre países como en conflictos internos armados. Se puede agregar también que la pandemia de COVID-19 ha desatado crisis económicas por todos lados, afectando a 150 millones de personas que están agregándose a los que ya vivían en pobreza extrema. Lo que más se me grabó es que, aunque los niveles de ingresos no se relacionan directamente con el conflicto, la violencia es más intensa durante los periodos de crisis económicas. Aparte, hay guerras que llevan muchos años, como en Afganistán, Libia, Siria o Yemen. Sí. Bueno, el tema del reportaje quedó cubierto. Me alegra que se involucren de esta manera. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido. Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta la próxima.